Cada día, millones de toneladas de caña de azúcar son cortadas, cargadas y llevadas a ingenios que no se detienen. Detrás de esos campos verdes hay cosechadoras gigantes, camiones en fila, vapor industrial, puertos llenos y barcos rumbo a otros continentes. La caña no solo endulza el mundo, también produce energía, combustible, empleos y exportaciones. Cómo una planta tropical se convirtió en una de las operaciones agrícolas más industriales del planeta. La caña de azúcar ganó poder porque ofrecía algo raro en la agricultura: mucha biomasa por hectárea, cosechas repetidas en climas cálidos y un producto que podía cruzar océanos sin perder valor. Desde Asia llegó al Mediterráneo y luego a América, donde encontró tierras húmedas, sol constante y mano de obra forzada dentro de sistemas coloniales. Su expansión no fue solo agrícola. El azúcar se volvió una mercancía de consumo masivo cuando Europa empezó a usarla en bebidas, conservas, repostería y alimentos procesados. Esa demanda convirtió plantaciones, ingenios, refinerías y rutas marítimas en una misma cadena de negocio. Con el tiempo, la caña dejó de depender únicamente del azúcar cristalizada. Sus residuos alimentaron calderas, su melaza produjo alcohol y su jugo pasó a competir como base para etanol, energía eléctrica, papel, químicos y alimento animal. Un solo cultivo podía abastecer varias industrias al mismo tiempo. Por eso, los grandes productores no surgieron al azar. Ganaron ventaja los territorios con calor, agua, puertos, grandes llanuras y capacidad para mover cosechas enormes antes de que perdieran calidad. En la caña, la geografía decidió quién podía producir barato, exportar más y acumular poder. Hoy, el mapa mundial de la caña tiene un centro indiscutible: Brasil. Su ventaja combina territorios enormes, clima tropical, cosecha mecanizada y una red industrial capaz de convertir la caña en azúcar, etanol y electricidad. En estados como São Paulo, los campos no trabajan aislados, están conectados con ingenios, destilerías, carreteras, puertos y mercados de energía. India produce volúmenes gigantescos por otra razón. Allí, la caña sostiene a millones de agricultores y alimenta un consumo interno enorme. El azúcar es parte de la dieta, de la industria alimentaria y de la política agrícola. Por eso, el cultivo no solo se mide en toneladas, también en empleo rural, subsidios, precios mínimos y estabilidad social. Tailandia ocupa un lugar estratégico porque exporta una parte importante de su producción. Sus ingenios abastecen mercados asiáticos y compiten en el comercio internacional del azúcar. China, en cambio, produce mucho para reducir dependencia externa y alimentar su propia industria. México conecta producción, consumo nacional y exportaciones regionales, especialmente hacia América del Norte. Otros países como Pakistán, Colombia, Guatemala, Australia e Indonesia completan el sistema. Algunos destacan por rendimiento, otros por exportación o por procesamiento local, pero en la caña, cosechar mucho es solo la primera mitad del poder. La verdadera ventaja aparece cuando millones de toneladas pueden entrar rápido a los ingenios, antes de perder azúcar en el campo. Dentro del ingenio, la caña deja de ser un cultivo y se convierte en una cadena industrial. Primero se exprime para obtener jugo, y de ese jugo puede salir azúcar cristalizada, pero también puede desviarse hacia fermentación para producir etanol, un combustible que entra en mezclas de gasolina y mueve millones de vehículos. Lo que queda después tampoco se desperdicia. La melaza, un subproducto oscuro y denso del azúcar, puede volver a fermentar para producir más alcohol, y el bagazo, la fibra seca que queda tras exprimir los tallos, se quema en calderas para generar vapor y electricidad. En muchos ingenios, esa energía alimenta la propia planta y el excedente puede venderse a la red. Por eso, un ingenio moderno ya no parece solo una instalación agrícola. Tiene turbinas, calderas, destilerías, laboratorios, sistemas de cogeneración y contratos energéticos. La caña no compite solo como alimento, compite como energía, compite como combustible, compite como exportación. Ese es el giro que cambia el valor de una cosecha gigante. Cuando una planta produce azúcar, electricidad y etanol, deja de ser solo agricultura, se convierte en una plataforma industrial basada en una planta. La escala cambia las reglas desde el primer día de siembra. Para sostener una cosecha gigante, no basta con tener caña. Hace falta un clima tropical o subtropical, lluvias suficientes, riego cuando el agua falla, suelos profundos y grandes extensiones donde el cultivo pueda completar ciclos largos sin competir con ciudades, bosques o alimentos básicos. En operaciones pequeñas, un atraso puede corregirse con más jornales. En las mayores regiones cañeras, el atraso se multiplica por miles de hectáreas. Por eso entran cosechadoras, tractores, camiones, talleres móviles, mapas de rendimiento y sistemas que planifican rutas para que cada frente de corte alimente al ingenio sin saturarlo. El costo del combustible, la disponibilidad de operadores y la distancia hasta la fábrica pueden decidir si una parcela conviene o no. La caña es pesada, ocupa mucho volumen y pierde calidad después del corte. Transportarla demasiado lejos consume margen antes de que llegue al molino. Por eso las cosechas más grandes del mundo son sistemas de coordinación extrema.
sistema. Campo, carretera e ingenio tienen que trabajar como una sola máquina, porque cuando la caña cae, empieza una carrera contra el tiempo. En una cosecha moderna, la caña no cae al suelo por casualidad. La máquina la corta, le quita parte de las hojas, la trocea y la descarga en un vagón que avanza a su lado. Cada fila cosechada queda registrada, y el frente de trabajo se mueve con una velocidad calculada para no enviar más caña de la que el ingenio puede procesar. Cuando el vagón se llena, un tractor lo lleva hasta un punto de transferencia. Allí la caña pasa a camiones de gran capacidad o continúa en vagones especiales si la fábrica está cerca. Antes de entrar al ingenio, cada carga se pesa, se identifica por lote y se revisa para medir impurezas como tierra, hojas o piedras. Dentro de la planta empieza la transformación. Los tallos pasan por cuchillas y molinos que rompen la fibra y extraen el jugo. El bagazo que queda se quema en calderas para producir vapor y electricidad, mientras el jugo se clarifica, se concentra por evaporación y entra a tachos donde se forman cristales. La melaza final puede convertirse en alcohol, levaduras o alimento animal. El azúcar se centrifuga, se seca y puede refinarse según el mercado. Todo ocurre con presión de reloj. Si la caña espera demasiado, pierde sacarosa, baja el rendimiento y una cosecha enorme se vuelve menos rentable. Pero antes de que ese azúcar salga de la fábrica, ya existe otra cosecha, la de los contratos. En Londres y Nueva York, los precios internacionales del azúcar suben o bajan según el clima, las reservas, el petróleo y la demanda de grandes compradores industriales. Un ingenio no solo mira el campo, mira pantallas, futuros y tipos de cambio. Esa información decide qué hacer con la caña. Si el azúcar paga más, la planta produce cristales para exportar. Si el etanol resulta más rentable, desvía parte del jugo o de la melaza hacia destilerías. La misma materia prima puede terminar en una bolsa de azúcar, en una bebida, en una refinería extranjera o mezclada con gasolina. Después, entra la logística. El azúcar viaja en camiones o trenes hacia puertos, se almacena en terminales, se carga en barcos graneleros y cruza océanos rumbo a refinerías, fabricantes de alimentos y comerciantes globales. Cada retraso en puerto puede cambiar márgenes ya negociados meses antes. Los gobiernos también empujan la balanza. Usan subsidios, aranceles, cuotas de importación y mandatos de mezcla de biocombustibles para proteger productores o controlar precios internos. Brasil resume mejor esta lógica. Cosecha caña, fabrica azúcar, produce etanol y cambia el destino de millones de toneladas según lo que manda el mercado. Brasil lleva esta lógica a escala nacional. En el centro sur, la caña no entra a una fábrica aislada, entra a una red de plantaciones, ingenios, destilerías, carreteras, ferrocarriles, terminales portuarias y contratos de exportación. La clave está en que muchas plantas pueden cambiar su mezcla de producción. Con la misma cosecha, ajustan cuánto jugo se convierte en azúcar y cuánto se fermenta para producir etanol. Esa flexibilidad responde al precio internacional del azúcar, al valor del petróleo, al consumo interno de combustible y a las políticas que obligan a mezclar etanol con gasolina. Dentro del ingenio, casi nada se desperdicia. Después de extraer el jugo, queda el bagazo, una fibra seca que se quema en calderas para generar vapor y electricidad. Esa energía mueve la propia planta y en los ingenios más eficientes, el excedente se vende a la red eléctrica. Por eso Brasil no solo cosecha caña, convierte una planta tropical en alimento, combustible, energía y divisas. Pero si este sistema es tan poderoso, la siguiente pregunta es incómoda. ¿Qué costos quedan fuera de la cuenta? La cuenta empieza en el campo. Una zafra enorme depende de lluvias bien repartidas, suelos húmedos y meses de calor estable. Cuando llega una sequía prolongada, la caña reduce su crecimiento. Cuando las lluvias se concentran en pocos días, la cosecha se retrasa, los caminos se vuelven barro y el contenido de azúcar puede caer. También están las plagas y enfermedades que obligan a gastar más en monitoreo, variedades resistentes y control químico. A eso se suman los costos de energía, fertilizantes, transporte y maquinaria. Un ingenio moderno necesita cosechadoras caras, mantenimiento constante y crédito. Si el precio internacional del azúcar baja o si cambia una política de mezcla de etanol, una campaña rentable puede convertirse en deuda. El límite ambiental es igual de visible. La quema previa a la cosecha reduce mano de obra y facilita el corte manual, pero libera humo, partículas y carbono. La mecanización limpia el aire, aunque exige terrenos adecuados, inversión y menos trabajadores en el campo. Además, la expansión compite por agua, presiona ecosistemas y puede desplazar otros cultivos. Por eso la caña no es solo una historia de récords agrícolas. Es una industria poderosa porque está atrapada en debates mundiales sobre energía, alimentos, clima, empleo y comercio. La respuesta está en la cadena completa: campo, ingenio, refinería, tanque, puerto, barco, fábrica y consumidor. La caña se volvió una plataforma industrial capaz de producir azúcar, energía, alcohol y combustibles alternativos. En un mundo que necesita alimentos y energía, su poder seguirá creciendo. Gracias por mirar. Escribe en los comentarios qué cultivo deberíamos analizar después.